igual como siempre agradeciéndoles por permitirme impartir pues estas capacitaciones y ahora tocó este primer diplomado, este primer módulo del diplomado de este sistema penal y bueno, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo ya que vamos a ver todas las cuestiones relativas a la etapa de investigación, investigación complementaria y todos los actos de investigación que se realizan dentro de bueno, no de la agencia en sí del Ministerio Público, pero sí ante el Ministerio Público, ¿no? Incluso si hubiese pues una persona detenida, bueno, ya sería una cuestión también ante la gente del Ministerio Público, pero vamos a tratar de abarcar pues todas las diligencias, las etapas que se realizan ante la agencia del Ministerio Público. Entonces vamos, si quieren, a dar inicio primeramente, pues con esta reforma, ¿no? Que ya todos conocemos de este sistema que nos ha dado pie a tratar de realizar un cambio, ¿no? En el 2008 y que incluso derivado de esta reforma del sistema penal, donde se reforman diversos artículos constitucionales, pues también lleva a cabo años después la reforma de el 2011 con relación a los derechos humanos precisamente por el ajuste que se tiene que realizar respecto del sistema penal para garantizar los derechos humanos. Entonces, ahora el sistema penal, pues podríamos decir que de cierta manera es más garantista y este tiene que estar protegido por todas las autoridades y eso, bueno, lo establece el artículo primero constitucional. Situación que es complicada porque pues el agente del Ministerio Público al tener una investigación y sobre todo al tener un detenido, pues nosotros tenemos que verificar los derechos del detenido, los derechos de la víctima y por supuesto que no vaya a haber alguna situación de ilicitud dentro del procedimiento y que eso pudiera en un futuro ocasionar que nuestro asunto pues fuera a caerse, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos lo que en algún momento vimos que es esta prueba o la teoría del árbol envenenado, ¿no? O la prueba irreproductible, por ejemplo, que son actividades que se realizan ante la agencia del Ministerio Público y que pudieran ocasionar una cuestión de ilicitud en el proceso y que por ello, pues, el asunto se fuera a terminar. Y muchas veces ya a lo mejor más adelante van a ver alguna etapa de incidentes donde ustedes pueden incluso promover ese incidente de nulidad de prueba en el momento que ustedes consideren pertinente por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Entonces, para poder realizar la investigación, pues forzosamente se requiere para el agente del Ministerio Público, por supuesto, que verifique la licitud de todas y cada uno de los datos de prueba que va recabando partiendo, por supuesto, de su teoría del caso. A veces nosotros cuando tenemos personas detenidas, pues tenemos muy poco tiempo para poder integrar la carpeta y puede ser que en ese ánimo de tratar de integrar la carpeta en ese poquito tiempo, pudiéramos tener alguna cuestión de ilicitud. Y eso, pues ustedes lo tienen que ver, porque en la audiencia incluso en la inicial, pudiera ser que saliera libre su representado si fuese realizada una diligencia ante la gente del Ministerio Público con violación a derechos fundamentales. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona mata a su amigo en su casa, ¿no? Y entonces la esposa de este los observa, cómo lo priva de la vida. Para poderle yo recabar la entrevista como Ministerio Público a la esposa del imputado, necesito tener ciertos requisitos. Y si esos requisitos se violentan, pues evidentemente el juez de control no podrá tomar en consideración la entrevista de la hermana, de la pareja. ¿Por qué? Porque establece ciertos lineamientos de licitud para poder recabar entrevistas cuando son familiares o cercanos o que hayan por lo menos convivido con una persona o vivido con una persona por lo menos 2 años. Entonces viene unos requisitos especiales para poder recabar esas entrevistas. Y eso es importante que ustedes lo sepan como abogados. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Ministerio Público, nosotros con el ánimo de tratar de integrar la carpeta de manera muy rápida, se nos pueden ir esas cuestiones de formalidad. Y esas cuestiones de formalidad que son de fondo trascienden en una audiencia, porque si no se le hace saber
la situación a la esposa, pues en un futuro, en la audiencia de vinculación, el juez de control no tomará en consideración por haber sido obtenido con violaciones al debido proceso. Entonces, o por ejemplo, ¿no? Las entrevistas de menores, que no se cumpla con el protocolo de menores, pues también implica que se desestime esa entrevista cuando ya vaya incluso a una audiencia inicial, ¿no? O por ejemplo, los reconocimientos de persona por fotografía, cuando lo realizamos nosotros como ministerios públicos, tienen ciertos requisitos también que aunque una persona ya lo haya señalado en la fotografía y que su representado está ahí, sí, de manera subjetiva o de manera a la vista de todos pudiera ser que pues ya lo señaló, ¿no? Ya está más que dado, como lo dicen vulgarmente, pero realmente no es así. Realmente hay que ver las cuestiones de fondo y si se cumplió el protocolo para poder realizar reconocimientos por fotografía, ¿no? Entonces es importante todo esto o las órdenes de cateos, ¿no? Ya libraron orden de cateo, ingresaron al domicilio, encontraron la evidencia dentro de ese domicilio, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que no cumplió las formalidades el cateo. El cateo tiene ciertas formalidades que deben de cumplirse y que ustedes como defensores se las tienen que saber. ¿Para qué? Para que lo puedan hacer valer en la audiencia inicial. Entonces los actos, todos los actos de investigación que nosotros realizamos, pues deben de cumplir ciertos protocolos. Por ejemplo, la extracción de videograbaciones de un domicilio, ¿no? En este caso, la extracción de esas videograbaciones también tiene que cumplir con ciertos requisitos para que tengan ese valor. Por ejemplo, si ahí se ve la persona, en este caso se ve el justiciable caminando muy claro, con las ropas, la media filiación y todo, pues entonces pensaríamos, no, pues es que el juez ya lo está viendo ahí, pues luego se va a dar cuenta porque las cámaras son muy nítidas, se ve muy bien. Sí, pero ¿cuál fue el protocolo de extracción de esas videograbaciones? Entonces, todo eso, incluso si fuese, a lo mejor ustedes ya tomaron el caso en la intermedia, pues puede ser un motivo de exclusión de pruebas en términos de lo que establece el 346. Entonces pueden excluir alguna de sus medios de prueba por cuestiones de violación a derechos humanos. Si a ustedes les toca ya su audiencia o todo el caso en la audiencia intermedia, pues pueden promover algún incidente de nulidad de la prueba para que puedan excluir o quitar esa prueba, ¿sí? Toda vez que ha sido recabada con violación a derechos fundamentales. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos dentro de la investigación. Por ejemplo, cuando hay personas detenidas, pues se tiene un protocolo para el detenido, se tiene un protocolo para llevarlo a la agencia del Ministerio Público, se tiene un protocolo para el primer respondiente, se tiene protocolo para el Ministerio Público, se tiene protocolo y todos esos protocolos están en Internet. Entonces, cuando no se cumple ese protocolo, por ejemplo, el Registro Nacional de Detenciones, pues se encuentra en Internet, ustedes pueden consultarlo. Y si lo consultan y no está, pues eso claramente nos da pauta a un debate del control de la detención, porque evidentemente si el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, última parte, establece la obligación de las autoridades de registrar la detención y que de manera conjunta se encuentra el Registro Nacional de Detenciones, pues se advierte que ese registro que dice el 16 constitucional debe de ser el Registro Nacional de Detenciones para poder tener certeza, uno, la hora de la detención, la forma de la detención, quién lo detuvo, dónde está. Entonces ahí les aparece como el recorrido, ¿no? Hagan de cuenta que como si ustedes pidieran un paquete, ¿no? Que ven en internet y que dice, su paquete ya está cargando, ¿no? Ya está en la, ¿cómo se dice? Ya está en la fábrica, ¿no? Y luego se meten a internet, bueno, ya está trasladándose a la dependencia o a la empresa. Bueno, se meten y ¿sabe qué? Ya está en tal lado. Ya está fuera de su casa. Bueno, entonces, con el Registro Nacional de Detenciones es lo mismo, porque cuando ustedes dicen, pues lo detuvieron, inmediatamente me meto a la página del Registro Nacional de Detenciones y voy a decir, Juan Pérez fue detenido, se encuentra con el policía primer respondiente tal, con número de patrulla tal, fue detenido en tal horario, fue detenido en tales circunstancias. No se llena mucho, pero sí se llenan por lo menos los horarios y esos horarios tienen que coincidir con lo que el Ministerio Público tiene en su acuerdo de retención, ¿sí? Si no, entonces es debatible porque existe duda del horario de la detención y el juez
tendría que dejarlo en libertad, o más bien, bueno, sí, y no calificar de legal la detención. ¿Por qué? Porque no tiene certeza que realmente el detenido haya sido detenido en los horarios que la fiscalía dice. Entonces, esos procesos son durante la investigación. Ministerio Público, y siempre se los he dicho, pues comete muchos errores o cometemos muchos errores nosotros, porque cuando hay un detenido, pues tenemos que actuar de manera rápida y muchas cosas se nos van. Pero esas cosas son prácticas que a lo mejor como defensores ustedes pues no están como tan adentro, ¿no? Y el hecho de que pues obviamente les imparta yo esta sesión, pues implica darles esos tips y esos secretos que están dentro de la agencia del Ministerio Público para que ustedes conforme a derecho puedan exigir, ¿sí? Porque luego a veces llegan y el Ministerio Público les dice, no, es que ahorita no te puedo dar la carpeta o te doy cita en 3 meses. No, pues en 3 meses ya, ¿qué me voy a defender, no? Entonces, o también como asesor jurídico. Entonces, la Constitución es muy clara y te dice que todos tienen que tener acceso a esos registros, ¿sí? Y te dicen también quiénes son partes. Y las partes son asesor jurídico, obviamente con la víctima, imputado, obviamente con su defensor y el Ministerio Público. Ellos son las partes. Entonces, deben de tener desde el primer momento acceso a una carpeta de investigación. Entonces, no es posible que el Ministerio Público te diga que vengas después o que no vengas, sino entonces es procedente en un primer término, bueno, pues dejen siempre, les recomiendo dejar sus promociones y pues el Ministerio Público tendrá que acordar en el tiempo que establece la ley y posteriormente, si no les acuerda, incluso es motivo de un amparo ante esa omisión del Ministerio Público o también solicitar audiencia, que es lo que al parecer también viene en su temario, de omisiones, ¿no? Recursos innominados, como muchos lo conocen, en donde la gente del Ministerio Público, por supuestas cargas de trabajo, pues no les quiere dar acceso a la carpeta de investigación o incluso les cobra dinero para poder darles ese acceso. Entonces yo les digo que no es necesario que hagan nada de eso porque es uno de sus derechos y que vamos a ver dónde se encuentran plasmados todos esos derechos y cuáles son las vías que ustedes pueden acudir para poder tener acceso a esa carpeta de investigación y que no tiene ningún costo, ¿no? Eh, a ver, déjenme leer aquí porque se me sigo de filo. ¿Qué tan cierto es que no es tan relevante debatir el control de la detención aun cuando no exista obrante el Registro Nacional de Detenciones? Bien, miren, yo desde mi punto de vista, yo lo analizo de manera constitucional, ¿sí? La Constitución te establece que debe de haber un Registro Nacional de Detenciones. El Registro Nacional de Detenciones te dice una temporalidad para poder realizar ese registro y ese tiempo te lo da hasta 5 horas. Dice, cuando tú detienes a una persona como primer respondiente, puedes realizar el Registro Nacional de Detenciones y tienes como un término hasta 5 horas para poder subir ese registro, ¿sí? Obviamente, pues tienes que justificar por qué te tardaste las 5 horas. Pero, por ejemplo, si yo lo detuve a las 10 de la mañana, pues entonces el registro lo debo hacer a lo mucho 10:15, ¿no? O 10:30, ya exageradamente, no hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque lo acabo de detener, le hice saber sus derechos y pues ya lo voy trasladando a la agencia del Ministerio Público y voy hablando para hacer el registro. Pero yo les comentaba también que puede haber las peculiaridades en el caso. Nos ha tocado casos donde intentan linchar al detenido. Entonces la policía, en vez de hacer el registro nacional, pues trata de proteger al detenido, pidiendo auxilio, pidiendo apoyo, los vecinos queriendo linchar, volteando las patrullas. Pues en ese momento no se puede realizar el registro y se encuentra justificado. Entonces, desde mi punto de vista, les voy a decir dos situaciones, ¿eh? Una de ellas es que, por ejemplo, cuando no dan el Registro Nacional de Detenciones y lo debaten de esa manera, pues tienen que justificarlo bien. O sea, decirle al juez, ¿sabe qué, señoría? Pues ese registro fue inventado o fue plasmado precisamente para evitar la desaparición forzada de personas y debe de obrar un registro del detenido. El Ministerio Público fue omiso y también el primer respondiente. Por lo tanto, no se tiene certeza que haya sido detenido en ese momento y en ese horario, ¿no? Entonces, si a lo mejor, pues lamentablemente nosotros vamos con jueces que tienen criterios distintos. Entonces, a lo mejor un juez puede decir, bueno, es una cuestión administrativa, quiere ese oficio a la Contraloría para que tome conocimiento del asunto y vea las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de todas maneras califique la detención.
O si fuera otro tipo de juez, pues él no se la va a aventar, va a decir, sí, yo no tengo certeza que haya sido así, lo pudo haber inventado la autoridad y entonces lo dejo en libertad, ponderando precisamente ese derecho humano que es uno de los más importantes de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces dejan, pues de cierta manera, esta obligación a las autoridades y que, pues, la verdad se van a encontrar con criterios distintos y eso se los digo por experiencia. Entonces, así como decirles que resulta irrelevante, yo les diría que no. A lo mejor y en una de ellas les toca a un juez que realmente sea garantista de derechos humanos y que no sea, por ejemplo, si es un delito de extorsión, secuestro, violación o cualquier tipo de esos delitos graves, pues obviamente hay una política criminal en donde va a decir, bueno, pues está de por medio un bien jurídico tutelado importante, entonces, pues no hay problema, ¿no? Sí la califico de legal, pero por ejemplo, si fuera otro tipo de delito, pues a lo mejor y sí lo da en libertad, ¿no? El juez toma en consideración varias situaciones. Entonces, grosso modo, en en estos 3 domingos, por lo menos que corresponden al módulo 1, pues vamos a analizar cuestiones minuciosas en la etapa de investigación. La etapa de investigación la vamos a tratar de dividir de diferentes maneras para poderla entender, para poder también tomar un caso, ya sea como asesor jurídico o como defensor, por ejemplo, los asesores, a veces luego van a la agencia y ¿cómo va la carpeta, Lick? Van con su cliente, ¿no? Pues mire, pues ahí léala. Oiga, ¿por qué no ha avanzado? ¿Cuándo van a agarrar a este? ¿Cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo van a hacer lo otro, no? Y en algunos casos yo les digo, bueno, usted es el asesor, ya leyó la carpeta, dígame qué quiere que haga. Pues tampoco sabe, ¿no? O sea, va con la víctima o con el ofendido a exigir una situación, ¿sí? Donde ni siquiera el asesor jurídico coadyuva como es su obligación, sino nada más va a quedar bien y tratar de hacer quedar mal a la autoridad. Y eso no se trata ese sistema. Se ha tenido un mal concepto de lo que es el asesor jurídico. Y el asesor jurídico se lo ha ganado a pulso. ¿Por qué? Porque llega con el Ministerio Público y ¿qué ha hecho? Ay, no ha hecho nada. Ay, vámonos, señora, vamos a poner una queja. Bueno, es obligación del asesor jurídico hacer promociones, ingresarlas solicitando diligencias para que nosotros tengamos un sustento de lo que realmente quiere que haga autorizado por la víctima. Por ejemplo, hubo un caso de un asesor que me ingresa un escrito donde me solicita que se realice una diligencia, me parece que búsqueda de huellas en el lugar de los hechos. Como era un lugar donde ingresaban varias personas, pues esas huellas yo le decía, bueno, ¿y usted para qué quiere que yo haga una inspección para la búsqueda de huellas? ¿Qué pasaría si esas huellas, porque él me decía, pues esas huellas las quiero confrontar con la ficha signalética del acusado? Le digo, bueno, usted sabe que era un lugar donde ingresaban muchas personas, entonces a lo mejor toman muestra de una huella que no es del imputado, y entonces al hacer la confronta va a salir negativo y eso pudiera perjudicarnos, ¿no? Y él aferrado, no, que sí, que es cierto. Yo le expliqué a la víctima, ¿sabe los alcances? ¿Por qué? Porque yo tengo que ponderar derechos humanos, derechos fundamentales, tengo que ponderar el asunto para que no vaya a haber problemas con mi víctima, porque yo soy ese representante. Entonces, hay cosas que pueden pedir también los asesores, pero el Ministerio Público va a acordar si es procedente o no es procedente, ¿sí? El Ministerio Público, cuando ustedes ingresan una promoción, va a tener 3 días para poder acordar esa promoción, o acuerda en sentido negativo o acuerda en sentido afirmativo, no hay más, ¿sí? O a lo mejor yo a veces incluso hasta los prevengo, ¿no? Que se le previene a la parte, en este caso, a la asesoría jurídica para que precise ciertas cosas. Cuando más, sobre todo cuando me requieren que haga diligencias en los inmuebles o que haga algún tipo de diligencia, pues que precise cuál es el objeto de la diligencia, qué pretende recolectar, qué peritos quiere que lleve. Entonces, incluso los prevengo para que subsanen ellos, no yo. Porque si yo los subsano, pues obviamente luego el problema es del Ministerio Público porque va a decir, pues es que eso yo no lo pedí, usted lo hizo y ahora el problema, ¿no? Entonces, siempre ustedes ingresan sus promociones en sentido afirmativo, pues ya la hicimos, todo va a decir que sí.
en sentido negativo, ante ese acuerdo negativo, pues obviamente recae un medio de impugnación, ¿no? Entonces, ese medio de impugnación pues puede ser incluso una audiencia literal de omisiones ante el ministerio, ante el juez de control, o también pudiera ser un amparo indirecto por las omisiones del Ministerio Público y posteriormente el juez de distrito pues se encargará de requerirme el informe con justificación y él va a resolver si es procedente o no, pero yo se los puedo negar, ¿no? Entonces, también otra cosa, a veces los defensores o asesores promueven audiencias de omisiones del Ministerio Público porque supuestamente les niego cosas o porque supuestamente no ha contestado, por ejemplo, piden a periciales algo y no han contestado y esa ya es una omisión del Ministerio Público. Debemos de entender lo que es una omisión del Ministerio Público, ¿sí? Porque si no ha contestado periciales, pues queda claro que yo no omití, ya lo pedí, pero no me han contestado. Entonces no me digas que lo he emitido. Ingresa una promoción donde me digas, gire oficio recordatorio a periciales para que remitan tal circunstancia, ¿no? Si es que tú quieres que así lo haga, o si lo hacemos hay ministerios públicos que a lo mejor tienen más carga de trabajo y se tardan mucho, entonces ingrésenle la promoción, ¿no? Solicitándole diligencias encaminadas a judicializar el asunto. ¿Sí? Porque si solicitan diligencia solo para quedar bien, pues el asunto se puede caer y por eso el Ministerio Público lo niega, ¿no? Y bueno, ya cabrá a ustedes alguna otra situación, incluso les digo que pudiera ser el amparo. A ver, leo preguntas porque si no me sigo y luego ya se pierde el hilo. Ok, detuvieron a una persona en su casa durmiendo y se lo llevaron detenido porque había pasado donde alguien había matado a otra persona. Lo mantuvo detenido la policía municipal lunes, lo sueltan el viernes. A salida de la cárcel municipal, lo detienen la policía ministerial por una orden de aprehensión de homicidio que mantuvieron detenido mientras el MP armó la carpeta. Ah, qué malvado. Aun cuando se hizo ver ante el juez, declaró legal la detención. Bueno, así como me lo está narrando, son dos momentos distintos. Lo detuvieron por alguna situación que desconocemos, ¿sí? Y otra es el cumplimiento de orden de aprehensión, ¿sí? Cuando detienen a una persona por cumplimiento de orden de aprehensión, la detención ya está calificada porque pues el juez ya libró una orden de aprehensión. Entonces ya no se debate el control de la detención, ¿sí? Entonces, pues sí, es lo que me han contado, que en otros estados pues detienen a las personas por otros delitos y que luego les cocinan una orden de aprehensión y cuando ya sale del delito del otro, pues ya lo aprenden con esta orden de aprehensión. Pues yo no lo sabía, ¿no? Todo esto lo he aprendido de ustedes, de que hacen estas cosas, de que detienen por una cosa y luego una orden de aprehensión por otra y que quién sabe qué, ¿no? Entonces, bueno, a ver, licenciada Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, maestro, buenos días a todos. Maestro, ahorita atinadamente que usted está comentando acerca del reconocimiento del imputado por la víctima o el señalamiento. Fíjese que yo estaba leyendo, maestro, este librito de la maestra Marisela Cifuentes, que tan amablemente me hizo llegar. Híjole, qué libro tan bueno, maestro. Y fíjese que aquí la maestra Marisela hace justamente esa aclaración del señalamiento y el reconocimiento de personas. Y ella dice en su libro, maestro, incluso lo ilustra con un ejemplo y dice que si una persona comete el delito de robo con violencia, por ejemplo, hacia otra persona, llega con un arma, lo amenaza, corre y se va. 3 minutos llega la policía y la víctima ya refiere todo. Se dan a la búsqueda del sujeto, encuentran una persona con las características que le señalaron. 8 minutos después llega la víctima y lo reconoce. Dice la maestra Marisela que ese reconocimiento no está tornado de legal, maestro Eric, porque el reconocimiento de personas debe hacerse ante la defensa. Entonces, obviamente, cuando la víctima, en este ejemplo que narra la maestra Marisela Cifuentes, lo detiene, obviamente, por ese reconocimiento y se lo llevan detenido, ¿sí? Pues es una nulidad. Nosotros como defensores tenemos que
hacer valer justamente esa forma de detención y tornarla de nula porque está faltando al Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la detención por reconocimiento de personas, porque primero pues no estuvo su defensa, ¿verdad? Para llevar a cabo ese reconocimiento de personas. Maestro, a mí en la práctica no me ha tocado ver algo al respecto. ¿Qué nos pudiera comentar usted de esto que comenta la maestra Cifuentes en su libro? Ok, sí, mire, ese libro también yo ya lo leí y quiero comentarles que ese ejemplo va encaminado a dos situaciones. Miren, el reconocimiento de la manera en la que ahorita nos acabas de narrar habla del artículo 146 en su segunda hipótesis, que es precisamente la flagrancia por señalamiento, pero tiene ciertos requisitos, o sea, esa es que exista incluso una persecución ininterrumpida. ¿Sí? Que no lo pierdan de vista, por lo menos las otras personas, por ejemplo, que el policía, pues es ese, entonces el policía lo corretea, lo detiene más metros más adelante y atrás viene corriendo la víctima y dice, sí, sí es él. Y además te dice ese último artículo que tenga productos del delito, ¿no? Entonces, sí es él el que me robó 50,000 pesos y saca de su bolsa y pues son 50,000 pesos, ¿no? Entonces, en esa hipótesis, pues el código sí lo establece como lícito porque sí se cumple con ese protocolo, pero por ejemplo, si realmente se pierde de vista y después llega y lo reconoce, sí es ilícito ese reconocimiento. Miren, los reconocimientos son de dos maneras. Es reconocimiento de personas o reconocimiento de personas por fotografía. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la investigación, pues necesitamos, a lo mejor es muy común, un ejemplo, ¿no? Que una persona asalta algún transeúnte y vive por ahí y uno de los vecinos lo ve, ay no, pues ese es el Chucky, ¿no? Y cuando llega la autoridad incluso se acelera y como no le quiere dar nada le dispara a la víctima, ¿no? Dice, no, pues le disparó el Chucky. ¿Y ese quién es? No, pues se llama así. ¿Y cómo es tal? Ah, bueno, incluso hasta le muestran el Face, ¿no? Ah, sí, es ese, es él. Ah, pues entonces vamos a hacer un reconocimiento de personas por fotografía para saber si que esta persona y tener certeza que sí lo es. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque uno, tenemos que sacar una fotografía lícita. ¿De dónde van a sacar una fotografía lícita del Chucky, por ejemplo? ¿No? Entonces es ahí donde se cae el asunto, porque ese es uno de los requisitos, que sea una fotografía lícita y vienen ciertas características en el reconocimiento. Entonces se tienen que cumplir todas esas características que hace el Ministerio Público cuando tiene un reconocimiento de persona por fotografía. Ahora bien, hay otro reconocimiento. Cuando el asunto está judicializado, pues tenemos un reconocimiento de personas. Este reconocimiento de personas se hace en el interior del penal, ¿sí? Nosotros solicitamos precisamente al centro carcelario, pues que le notificamos al defensor y a todos para que pueda, incluso a la persona que lo va a reconocer, incluso que consigan otros internos distintos, ¿sí? Otros internos distintos para que se parezcan con números y todo. O sea, es algo muy tedioso y luego el defensor de debe de estar también ahí, ¿no? Entonces, esos reconocimientos de persona realmente no son tan comunes, se utilizan un poquito más en lo que son pues delincuencia organizada o a lo mejor ese tipo de delitos, donde ya está implícito una persona en el penal, ¿sí? Y está relacionada con otros delitos, ¿no? O salieron otras víctimas y pues ahí mismo lo reconoce, ¿no? Entonces esas diligencias también se hacen, pero la diligencia del reconocimiento por fotografía es más complicada, es más, no complicada, sino más minuciosa, y ese es el problema que luego genera en un futuro esa nulidad, ¿no? Yo le diría, señoría, solicito que no se tome en consideración el reconocimiento por fotografía, atendiendo a los siguientes lineamientos. Mire, uno de los requisitos del reconocimiento por fotografía es y el agente del Ministerio Público no cumplió con ello, por tanto se violenta el debido proceso con la admisión de dicho medio de prueba o a lo mejor con ese dato de prueba, dependiendo de dónde se encuentren.
y por eso que solicito que no lo tome en consideración para resolver la vinculación a proceso, ¿no? Por ejemplo, entonces el juez al ver que sí es ilícito, pues ese reconocimiento será no tomado en consideración y pudieran obtener su libertad. Entonces no siempre se vayan por una cuestión de que no lo cometió, situarlo en otro lado, o sea, hay que ver todas las posibilidades. Por eso se tiene que construir nuestra teoría del caso. Hablar de un asunto en particular, pues sería complicado para mí. Perdón, de un asunto de manera general es complicado para mí, pero en un asunto en particular pudiéramos saber cuál es la salida más fácil de nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestra teoría del caso? Ya leí la carpeta. Ah, muy bien. ¿Qué creen que encuentro? Encuentro que ya prescribió el delito. Entonces, mi teoría del caso va a ser la prescripción. ¿Sale? Entonces, no voy a debatir si lo cometió, si no lo cometió, no voy a debatir nada. Todo, voy a echar toda la carne al asador respecto de la prescripción. ¿Sale? Entonces, a ver, voy leyendo mensajes. Bien, estas preguntas sí pensé que me las fueran a hacer, la verdad. Qué bueno que las hicieron. Tienen que tener mucho cuidado porque el reconocimiento de personas debe de cumplir ciertos requisitos y uno de ellos te dice el reconocimiento que no procederá cuando sean fotografías digitalizadas. Ahorita van a ver. Por ahí si lo encuentran en el artículo antes me dicen. Pero ahorita van a ver que no procederá cuando sean fotografías digitalizadas. Entonces, híjole, ya que lleguemos a ese momento, les voy a decir cómo se hace, ¿sale? Para no perdernos, pero se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Y yo se los voy a decir todos, para que cuando vean una carpeta, un abogado penalista con mucha experiencia y que ha tomado muchos cursos en Jurista Jus, se va a dar cuenta de manera inmediata, cuando hay un reconocimiento, van a verlo, ¡ay, hay un reconocimiento! Vámonos a la ilicitud, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer, hay un cateo, vámonos a la ilicitud. El maestro Eric nos dijo que va a ser ilícito el cateo, no la solicitud, ojo, la ejecución del cateo, ¿sí? Va a ser ilícito cuando esto y esto y esto. Todo eso se los voy a decir cuando lleguemos a esa parte. O a lo mejor, si le toca a otro docente, pues ya les va a decir esa parte para yo se los digo de manera general para que vayan haciendo sus anotaciones y ya que vayamos llegando, pues me vayan haciendo sus preguntas. Entonces, así lo dejo como al aire. Dice el artículo que no se podrá realizar el reconocimiento con fotografías digitalizadas, ni tampoco se podrá realizar, pues obviamente debemos de garantizar de dónde se obtuvo esa fotografía, ¿sí? No podemos llegar con una fotografía así de la nada y dice el reconocimiento, va a decir cuál es el origen, va a decir el juez. ¿Para qué? Para que no exista una violación a los derechos humanos. Porque qué tal si yo le tomé una foto a él, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtuvo esa parte, no? Entonces, les comentaba que cuando tengamos un asunto, pues tenemos que estructurar nuestra teoría del caso. Uno, por la ilicitud de las diligencias del Ministerio Público. Fíjense que ya vimos varias, ¿no? Y este libro de la doctora Marisela, pues sí les habla de varias nulidades. Sí les recomiendo que lo lean, porque habla de varias nulidades. ¿En qué casos puede ser nula la prueba, no? Entonces, o actuaciones del Ministerio Público. Entonces, una de ellas, ya les dije cuál es, cuando el imputado su esposa del imputado lo denuncia a él, debe de tener ciertos requisitos, es decir, cuando sea familiar el imputado o amigo cercano, conocido o que haya estado con él por lo menos 2 años, lleva ciertos requisitos, ¿sale? Entonces, cuando tengan un asunto, a ver, ay, declaró la mamá del imputado, de mi cliente, a ver si se cumplieron los requisitos, ¿sí? Los vamos a ver ahorita. Entonces, uno es esa. Otra, pues es cuando hay de entrevistas de menores, ¿sí? Cuando hay entrevistas de menores son protocolos exhaustivos, ¿sí? Entonces, también debe de existir un protocolo de menores atendiendo al interés superior del menor, ¿sí? Y se debe de cumplir a cabalidad. Entonces, hay una entrevista de un menor, a ver el protocolo, a ver si se cumplió. Si no, nulidad, ¿sale? Entonces, otro más, la orden de cateo en su ejecución, reconocimiento de personas por fotografía, también tiene ciertos lineamientos, ¿no? La obtención de las pruebas, por ejemplo, vamos a suponer que
el imputado tenía guardadas cosas, droga y todo lo que sea en su casa, ¿no? Y como dijeron hace rato, la policía se metió, lo detuvo y de una vez se sacó todas las cosas. ¿Será lícito? Se trajo todas las cosas. O sea, ¡ay, ahí está! Y se meten a la casa de este cuate, lo sacan, lo detienen porque lo andaban buscando y ahí encontraron también 3, 4 kilos de cocaína y marihuana y un montón de cosas y también aseguran la droga, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver si eso es lícito o no, porque si no, entonces se va para abajo todo el asunto, ¿no? Entonces, la primera parte, cuando tomemos un asunto, va a ser estructurar nuestra teoría del caso si me voy por una nulidad. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos la carpeta de investigación. ¿Qué creen que todo está bien, chin? Ese Ministerio Público sí la supo, ¿no? No pasa nada. Ahora vámonos con la segunda teoría del caso, ¿sí? Alguna de las cuestiones que establece el 405 del Código Nacional, ¿sí? Y para ello necesitamos dominar lo que es la teoría del delito. Cuando ustedes toman un asunto, debemos de saber a profundidad la teoría del delito. ¿Por qué? Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta y el que se la sepa, pues me dice, ¿no? A ver, una persona vive vive solo y su hermana vive en la casa de al lado, ¿sí? Entonces, la hermana siempre llega a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, porque se encarga de hacer el aseo, ¿sí? De su casa. Este cuate, pues a esa hora está durmiendo porque trabaja de noche, ¿no? Y así le hace el aseo diario, pues, le hace de comer, entra a su casa, sale sin problemas, porque le ayuda a hacer el aseo de su casa, ¿no? Este cuate, en un tiempo, sufrió 3 atentados de secuestro. Lo extorsionaban y todo. Entonces el cuate dice, ya estoy.